Le voy a dar la palabra para comenzar a Susana Morales. ¿Sí? Ella es licenciada en Comunicación Social y doctora en Ciencias de la Comunicación. Se desempeña como docente en diversas cátedras de la carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado en diversos cargos de gestión institucional en la misma institución. Es vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y además es integrante de la red de cátedras UNESCO de Comunicación, Orbicom, de la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías y del GT de Claxo, apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades. Susana. Bueno, Sheila, muchas gracias. Realmente es un placer estar compartiendo este espacio virtual que extrañamos en cierta forma nuestros encuentros presenciales, pero bueno, afortunadamente podemos seguir pensando y charlando sobre estos temas en la virtualidad. Entonces, antes que nada, bueno, gracias a vos, al Instituto Gino Germani, a los equipos que han organizado esta actividad, IPOLIS y ESIC. Así que una iniciativa muy valiosa. Bueno, como el tiempo es poco, me gustaría comenzar con algunas afirmaciones antes de pasar a presentarles a los resultados o al menos contarles algunas cosas de una experiencia que estamos desarrollando aquí en la facultad con los equipos de trabajo de mis cátedras y demás, ¿no? Se trata de hacer una breve referencia a, bueno, la política en materia educativa del último gobierno de Cristina Fernández, que junto con esa referencia quisiera señalar un par de falencias que, si bien es cierto, son apenas una referencia muy somera, ¿sí? Me parece que son importantes hacerlas. Estas, si bien es cierto, voy a hacer una mención a ellas, no significa o no justifican que se hayan discontinuado esas políticas. Por el contrario, hubiera sido un piso desde donde identificar y corregir en cierta forma algunos errores que se pudieron haber dado, pero como digo, de ninguna manera justifican que se hayan hecho desaparecer estas políticas. Por el contrario, pienso que de haberse continuado en medio hoy de esta pandemia impiadosa en la que nos encontramos, muy probablemente estaríamos en mejores condiciones para haberla enfrentado, ¿no? Entonces, digo, entre 2010 y 2015 hubo una política educativa relativa al tema que nos ocupa, focalizada en al menos tres aspectos que me gustaría señalar. Por un lado, lo que tiene que ver con la provisión de equipamiento a través del programa Conectar Igualdad, que tuvo, como dije, ciertas falencias, muchas de ellas ya documentadas por diversas investigaciones, que yo circunscribiría en un aspecto que tiene que ver con la falta de mecanismos ágiles para la reparación de los equipos, que sabemos que eran equipos, bueno, por el costo que tenían, un poco endebles o débiles y por lo tanto requerían o algún tipo de mantenimiento o de recuperación más rápida. Eso fue un aspecto que de alguna manera obstaculizó la posibilidad de que los chicos y las chicas pudieran utilizar como de manera más rápida los equipos de los que disponían. Por otro lado, la cuestión de la conectividad en las escuelas, que como también sabemos, también tuvo importantes deficiencias, ¿sí? Que obviamente estaban en camino también de ser solucionadas, pero esto unido a las dificultades de acceso, por un lado en las escuelas, pero además en los propios hogares de los y las estudiantes, dificultaron avanzar en el achicamiento de la brecha digital, que era uno de los principales objetivos que tenía el programa, ¿no? Y por último, una política de capacitación que, si bien fue importante porque hubo un despliegue tanto a través del INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, como de los esfuerzos provinciales para brindar esta capacitación,
y si bien, como digo, fue importante ese despliegue, seguramente fue insuficiente, sobre todo en relación a algunas de las dimensiones que están en juego cuando hablamos de la incorporación de tecnologías digitales en los procesos educativos, ¿no? Me refiero, desde el punto de vista que sostengo, que hay como tres dimensiones que me parece que de alguna manera definen el campo de convergencia de las tecnologías digitales y la educación, y a veces me da la impresión que, porque además participé de algunos de esos esfuerzos de capacitación, esta caracterización en relación a las dimensiones, como digo, que definen la convergencia entre tecnologías digitales y educación, no estuvo del todo presente a la hora de diseñar esas propuestas de capacitación diferenciadas, ¿no? Y un poco tratando de simplificar, entiendo que esas tres dimensiones podrían ser, en primer lugar, aquella que está referida a la utilización de las tecnologías digitales para favorecer procesos educativos. Es decir, qué dispositivos, qué aplicaciones, qué softwares, qué tecnologías podían ser incorporados para favorecer la enseñanza de las diferentes materias o disciplinas. Una otra dimensión, la que tiene que ver con la enseñanza específica de a utilizar y a manejar esas tecnologías digitales y aplicaciones, ¿sí? Y de qué manera, digamos, para que tanto los docentes como los y las estudiantes pudieran tomar registro, utilizarlas en las diferentes dimensiones de la vida cotidiana, la educación, el trabajo, en fin. Y una tercera dimensión que tiene que ver con la enseñanza o la creación de determinados escenarios para la discusión acerca de la propia tecnología, es decir, qué son las tecnologías digitales, cómo se han desarrollado, a quiénes pertenecen, para qué sirve a las comunidades y a las personas el disponer de tecnologías, quiénes se benefician de su uso. Es decir, una serie de preguntas en relación a estas tecnologías que yo entiendo que es en el ámbito educativo donde estos debates y estos aprendizajes se pueden dar como de manera más sistemática, más documentada, más persistente, ¿sí? Es muy difícil que se puedan dar en otros ámbitos. Por lo tanto, en varias oportunidades yo he sostenido que la idea de apropiación tiene en esta serie de preguntas un eje central, ¿no? También he sostenido en algunas otras oportunidades que la apropiación se enseña, es decir, podemos aprender esto, no solamente a manipular las tecnologías, sino podemos aprender a mirar más allá de las tecnologías que manejamos y poder conocer esto, de qué están hechas, para qué sirven, quién se beneficia, ¿sí? Por lo tanto, bueno, yo entiendo que si hay un desafío para la educación, me parece que está dado por estas cuestiones. Y un poco eh, alentada por, en este contexto de pandemia, la posibilidad de utilizar eficazmente y aprovechadamente el potencial que tienen, decidimos con el equipo de cátedra, con los equipos con los que trabajo, bueno, hacer una experiencia de debate en torno justamente a estas cuestiones de las tecnologías digitales en la educación, y por eso comenzamos a diseñar este ciclo que le denominamos conversaciones en red, porque justamente la idea era esto de juntarnos los y las docentes. En una primera instancia eran nuestros estudiantes, finalmente terminó resultando un espacio convocante para muchos profesores y profesoras de distintos niveles. Y bueno, llegamos a tener en algunos momentos en el primer ciclo 500 participantes, en el segundo ciclo 1.700, ahora llevamos por el tercer ciclo que está más orientado a los jóvenes, que también tenemos 700 profesores y jóvenes participando, y a mí me gustaría compartir con ustedes, no sé si voy a compartir la pantalla, ustedes me dicen si se ve bien.
¿Se compartió? Todavía no. Ahí está, espero que ahí está. ¿Verdad? ¿Se logra ver? Espera a ver, vamos a esperar un poquito más a ver si se logra ver. Por ahora no. Qué raro, porque a mí me sale como que está compartiéndose. Bueno, lo que pasa es que, como les decía, mi máquina, o sea, no sé si es mi conexión o es la máquina que está un poquito ralentizada. Ahí está, Susana, ahí se puede ver. Ahí está, se puede ver. Bien, ahora va a salir la pantalla completa. Bueno, ¿estamos? Ahora sí. Bueno, como decía, el ciclo de conversaciones en red, donde, bueno, organizado por la cátedra, Organizaciones Sociales y Educación, el GT de Claxo, Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades, y bueno, con la coordinación del equipo de cátedra. Yo lo que hice fue extraer algunas de las cuestiones que entiendo que son las preocupaciones que salían en el YouTube cuando nosotros estábamos haciendo el diálogo con los distintos expositores y expositoras. Una de estas cuestiones tiene que ver con las condiciones materiales de los estudiantes, ¿sí? Que una profe decía: mi escuela pidió enviar 11 trabajos consecutivos por cada materia a alumnos de zona vulnerada, de asentamientos de villa. Los chicos no tienen conexión, no tienen suficientes celulares, están con problemas económicos en contextos en donde casi no tienen cómo subsistir las familias, y la escuela los tapó de trabajos antes de preguntarles cómo estaban sus familias o cómo estaban ellos, ¿sí? La percepción que tenían los profes de lo que había pasado en los primeros meses de la pandemia. Otra profesora hacía referencia a la cuestión de los contenidos. Dice: es muy importante replantear nuevas formas de enseñar, hay que tener en cuenta que las necesidades son diferentes y lo que nosotros como docentes les hacemos llegar no debe ser acorde a sus realidades, y no solo eso, debe de ser mucho más útil y práctico que aquello que queremos que aprendan dentro del aula. También otra preocupación referido a la articulación de las propuestas áulicas, es decir, la necesidad del trabajo colaborativo. Había una percepción de que era imposible mantener la misma la dinámica compartimentada de las disciplinas, porque bueno, esto se ataba con lo que ya se mencionaba antes, que terminaba cada materia tapando de trabajo a los y las estudiantes, y son uno solo, y que reciben de 5, 6, 10 materias un montón de trabajo, ¿no? Por otro lado, bueno, la cuestión del diseño de estrategias y selección de herramientas es otra de los ejes que salían en las discusiones. Dice: a veces utilizamos diferentes estrategias y herramientas y no logramos que nuestros estudiantes se enganchen porque no escuchan audios de más de 1 minuto, o porque si el documento es muy largo no les gusta leer. Diseñar propuestas teniendo en cuenta estrategias de los tiempos, los espacios, los recursos y las motivaciones. La cuestión de la formación docente era otro aspecto que generaba algún tipo de polémica y preocupación. La formación docente nada tiene que ver con lo que después nos encontramos en las aulas. Cuando se bajan a presión diferentes modalidades de clases que no están bien incorporadas para el docente, y se hace fracasar al estudiante porque ni ellos se comprenden, como pasó con la famosa moda educativa del constructivismo. El vínculo de la escuela-comunidad, hay una reivindicación respecto de este vínculo, que es posibilitado muchas veces por la presencialidad y que ahora en la virtualidad asumía como otras características, ¿no? Se preguntan cómo llegar a los chicos que no pueden conectarse, que lamentablemente quedan excluidos, cómo hacer para insertarlos nuevamente. La cuestión de la evaluación se plantea también como un aspecto. Dice: es estresante para los docentes la presión por hacer una evaluación cualitativa y de progreso paralelamente a que se requiere un número para valorar a los chicos. En este contexto, ¿evaluar qué? De 20 alumnos, la mitad te entregan los trabajos, la mitad no se conecta a una clase por Zoom, etc. Te voy a pedir, Sheila, perdón, si me podés decir
más o menos cómo voy de tiempo, porque tengo más material para compartir. Te quedan 5 minutos. Perfecto, de 10. Bárbaro. Entonces, bueno, había otro eje que salía como una preocupación: cómo pensar una pedagogía en pandemia sin poner en tensión los proyectos políticos. Es necesario seguir trabajando para que los educadores entendamos y aceptemos la transversalidad de la política en la intencionalidad pedagógica. Este fue un tema que fue bastante debatido porque había muchos docentes, profesores y profesoras que entendían que la política debía estar por fuera, no debía debatirse en los ámbitos educativos de política, ni de políticas educativas, ni de otros aspectos que hacen a la educación y a la política, ¿no? Creo yo, entiendo que eso es un imaginario que sigue muy presente en el campo educativo, eh, y desde el equipo que nosotros quienes organizamos este espacio, entendemos que, bueno, como dice Paulo Freire, todo acto educativo es un acto político y por lo tanto no puede estar ausente de las discusiones, ¿no? Bueno, la cuestión de la escuela y los lazos afectivos. Yo acá me gustaría compartirles ahora otro, a ver, un video del último, dejar de compartir, un segundo. Ay, qué mal que me anda mi internet. Bueno, les quiero compartir un video, pero no sé si voy a poder hacerlo. Del último ciclo de conversaciones, ahí está, detener compartir. Ahí le damos tiempo Ahí igual, está, Susana. ahí está, listo. Y ahora voy a compartirles otra cosa, que es, ahí estamos. Quizás tengo demasiadas cosas abiertas, pero bueno, a veces pasa. ¿Se está compartiendo algo? Todavía no. Tarda un poquito, le damos un poquito de tiempo, pero está procesándolo. Bueno, disculpen. Son cosas de la virtualidad, ¿no? Las que tenemos que aprender a tener Sí, paciencia, porque la verdad que se nos escapa ahí está, en algunas cuestiones. ahí está. Ahora sí, se está compartiendo. Cuando ustedes me digan que ya se ve la imagen, yo pongo el play, porque si no se va a compartir cuando ya haya empezado. Bueno, yo te aviso, lo está procesando todavía. Ahí apareció. Perfecto, bien. Hicimos un pequeño Encaramos este compendio. proceso como la necesidad de traducir a la virtualidad todo lo que venía siendo presencial. Y creo que desde ahí partimos desde un error. Nosotros estamos en septiembre, estamos en esta situación y es muy probable que el año que viene pasemos a una modalidad mixta, vamos a tener que darnos discusiones en cuanto a la virtualidad como una herramienta, pero que no deje afuera a los compañeros que no tienen la posibilidad de acceder. La reforma del 18 se hizo en medio de una pandemia, la pandemia de la fiebre española, y aún así sucedió la reforma en medio del momento más crítico de la pandemia. Podemos darnos las herramientas para discutir todas estas cosas y todas estas problemáticas como lo estamos haciendo en este conversatorio, y para poder generar un diálogo que aporte para que nadie se quede afuera de la educación pública. Muchos lo atacan y dicen, no, el sistema tradicional es una porquería, está mal hecho. Y en realidad no creo que esté mal, solamente que la fórmula del sistema educativo está hecho para educar a nuestros abuelos y nuestros padres. Los jóvenes tenemos otras necesidades y necesitamos un estímulo más fuerte para querer educarnos, para querer que nos enseñen.
creo que ese estímulo tendría que ir dirigido a lo que nos apasiona, a lo que nos gusta aprender, a lo que nosotros sentimos que es nuestra vocación y orientarnos por ese camino. Ese estímulo, ese incentivo debe penetrarnos en lo más profundo, debe penetrarnos no solamente a nivel intelectual, sino a nivel emocional, porque nos guste o no, a veces las personas funcionamos más con nuestros sentimientos que con la racionalidad, y no está mal en ciertas situaciones. Estamos todos acelerados y todos acelerados en esta situación, viendo cómo hacemos, que usamos esta idea de que hay que ser más productivos, de que hay que avanzar más rápido porque el tiempo está detenido. Hoy creo que por ahí lo que anhelamos es otra cosa más que el hecho de poder ir a clases, porque a clases relativamente vamos. Creo que por ahí lo que le falta a la experiencia virtual es esa posibilidad de construir con otros, ¿no? Que creo que es esencial en el proceso de aprendizaje, y antes creo que no le dábamos demasiada importancia en los procesos de recreo, en los procesos de armar grupos de estudio. Creo que me parece también es ese poder tener ese contacto con el otro y poder también aprender con el otro, que el otro me enseñe a mí también, y yo poder enseñarle al otro y construir en ese sentido, ¿no? Creo que tiene que estar más establecido en la diaria como el mismo compromiso de la comunidad educativa de ampliar esa construcción del proceso de aprendizaje, ¿no? Que haya una convicción y una decisión política, incluso diría, de incorporar a los estudiantes a la formación de ese proceso de aprendizaje, que creo que es sumamente necesario. Bueno, ¿me escuchan? Voy a dejar de compartir ahora. En cierta forma, lo que entiendo es que la virtualidad nos ha dado sin ninguna duda oportunidades que en otras situaciones no tendríamos, como bueno, en el caso nuestro de haber participado con estos ciclos de conversaciones con docentes de diversas partes de América Latina. Estuvieron presentes de más de 20 países de América Latina. Entonces, digo, es una oportunidad y reivindicamos de alguna manera esa oportunidad, pero también hemos visto a través tanto de las conversaciones en las que estábamos involucrados en los ciclos como en el contacto con nuestras estudiantes en el orden normal, digamos, de impartir las clases en esta virtualidad, que hay una tremenda necesidad por recuperar la presencialidad, una tremenda necesidad por recuperar estos diálogos cara a cara, ¿sí? En la convicción de que la construcción del conocimiento, la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación potencia algunos procesos y obstaculiza o interrumpe o devalúa otros, ¿no? Y entonces, digo, en este sentido, volviendo a lo que planteaba anteriormente, y ya para cerrar, porque seguramente ya han pasado los 5 minutos, me parece que si los ámbitos educativos podemos darnos estas discusiones, hasta dónde las tecnologías nos son útiles y productivas, hasta dónde no lo son, y hacia qué tipo de educación estamos transitando. Bueno, ya si pudiéramos hacer ese aporte, verdaderamente creo que estaríamos haciendo más que suficiente, ¿no?